para tu jornada es perfecto. Él tiene un plan, y ese plan viene con asignaciones, viene con transiciones, viene con algunos valles y algunas montañas. Y tenemos que estar preparados para esas dos cosas. Amén. Ambas son importantes. Vamos a leer el final de la historia que le voy a contar. Le voy a dar la historia final y luego le voy a dar lo que pasó al principio. ¿Alright? Vamos a leer en Primera de Reyes capítulo 19 y lo voy a leer desde el verso 1 en adelante para que vean lo que pasó un poquito más. Lo leí el 3, pero vamos al 1 en adelante. Primera de Reyes 19 dice: cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso que me maten si mañana a esta misma hora no te he matado yo a ti. Así que como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo. El gran hombre de Dios tuvo miedo. Right? El miedo va a venir, pero hay que echarle una patada para afuera. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Bersabé, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol que derretaba y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. El verso 5. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabecera había un poco de pan horneado sobre las piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, le tocó y le dijo: levántate, come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Qué lindo cuando el Señor se preocupa aún por nuestras necesidades físicas, right? Porque Él sabe lo que viene al frente. Entonces se levantó, comió y bebió. La comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde se pasó la noche. El verso 9 todavía. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo. Elías le empieza a contar una historia triste al Señor y a quejarse, decirle: yo te he servido, Señor, con gran celo al Todopoderoso. Respondió Elías: pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me busca para matarme a mí también. El Señor le dijo: ay, pobrecito, sal de la cueva, qué pena, que te van a matar. Oh, no. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Right. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en ese viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su capa en reverencia, y salió y se paró a la entrada de la cueva. En todo ese tiempo, Elías todavía estaba dentro de la cueva. Jesús le dijo, Jehová le dijo: sal de la cueva y encuéntrate conmigo en la montaña. Y cuando él vio todas esas fuerzas destructoras, que es fuerzas de tierra, viento y fuego, son tres fuerzas destructivas. Y en lo espiritual hay vientos, hay fuego y hay terremotos.
Y eso es lo que estaba sucediendo en ese momento, a la entrada. Pero cuando él escuchó la voz suave, porque Dios, Él siempre te encuentra a donde tú estás. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió otra vez a decirle la historia triste. He servido con gran celo al Señor Todopoderoso Dios, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de los profetas, y yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme también a mí. ¿Right? Entonces el Señor le dijo, regresa por el camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Okay, rey de Aram, actually it was. Y rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. Okay. Dios lo llama a que salga de la cueva. No, en todo esto que está pasando, okay, hay una experiencia inolvidable que está sucediendo en esa montaña. Una experiencia que va a cambiar naciones, reyes, va a cambiar profetas, va a haber una asignación divina del cielo que se tiene que cumplir. So, vamos a regresar un poquito a la historia en un momento para ver qué fue lo que pasó antes de eso. ¿Okay? Y qué fue lo que lo trajo hasta esa cueva donde él estaba escondido. En nuestro camino con el Señor hay montañas y hay valles. Y él tuvo que pasar por el Monte Carmelo, y del Monte Carmelo, donde el fuego descendió del cielo, mató a los Baales, a los profetas de los Baales, murieron, quedaron slain, quedaron muertos. Hasta la otra montaña, después del valle, que era la montaña del Monte Sinaí, el monte de Dios. Ahí fue donde Dios le reveló su próxima asignación. Antes de que Dios te dé tu próxima asignación, tienes que pasar por un valle de muerte, valle oscuro. Es en ese valle, estoy traduciendo al español, ¿ok? Es en ese valle donde tu corazón es probado con fuego, con viento y con terremotos de la vida. Esos valles no son muy buenos, a mí no me gustan, pero yo sé que son buenos, o sea, no se sienten bien, pero son buenos. Son buenos para nuestra vida. Dice el Salmo 23, que aunque ande por sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Right? Dios estará con nosotros en esos valles. Y el profeta Elías estaba pasando por un valle, de la montaña Carmelo, donde vino el fuego del cielo, a una cueva donde tuvo 40 días y 40 noches caminando sin comer, porque la comida que le dio el ángel lo sostuvo en esos 40 días y 40 noches. Recuerden que él deseaba morir, él no quería vivir, porque él estaba atribulado por lo que había acabado de pasar. Le voy a decir después. Bueno, ya ustedes vieron, yo leí algunos versículos que dice que Jezabel lo quería matar, right? Pero ¿por qué lo quería matar? Voy a explicarle un poquito más, pero nuestro destino, desde el momento en que nosotros fuimos concebidos, nuestra vida comenzó una jornada de diferentes etapas, de diferentes niveles, de diferentes estaciones en la vida. La vida es solo un momento, dice la palabra del Señor. Es una jornada al divino plan de Dios. Dios tiene un plan y el plan de Él es perfecto. A veces cuando Dios no lo cumple en el tiempo que queremos que cumpla, lo que queremos que Él cumpla, que Él dijo que va a cumplir, que nosotros creemos que Él no está a tiempo, que está tarde, que hay que ayudar a Dios, o que tal vez Dios se olvidó, no es así. Todo es perfecto en el plan de Dios, todo es perfecto, nunca tarde, nunca temprano, siempre a tiempo. Si no ha llegado la contestación, tienes que salir de esa cueva. Our destinies have been designed
by God. Nuestros destinos han sido designados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Tu vida ya fue designada. Dios sabe todo de ti, desde antes hasta después lo que va a pasar con tu vida. God always has perfect plan. Dios siempre tiene un plan perfecto. Las blueprints, no sé cómo se dice eso en español, huellas, blueprints, las huellas perfectas para tu éxito en tu vida ahora y después. La historia de Elías comienza en Reyes 16, versículo 32 en adelante. Vamos ahí. Reyes 16. No oigo Biblias. Dios que esté por allá. Oh, está por allá, ok. Es bueno siempre buscar en la Biblia, porque a veces se le puede olvidar a uno las páginas, en Reyes, primera Reyes 16, 32 en adelante. Vamos al 32. Ok. Ya, 32. Ok. 32. Ok, here it is. Puedo empezar del 31. Y como si fuera poco haber seguido el ejemplo de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey de tal. Oh, yo creo que estoy en el capítulo correcto. 32, perdón. 32. All right. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego levantó un poste dedicado a la diosa Cera. Acá hizo más para provocar el enojo de Dios de Israel, el Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores. Recuerdan que Imri, en inglés Imri, no me recuerdo en español cómo era, pero el papá de Acab fue el que fundó la ciudad de Samaria. Él compró la ciudad de Samaria y la fundó de ciudades, pero él fue un rey malo. Hizo las cosas malas delante de Dios. Por lo tanto, el hijo que vino después a reinar, Acab, fue peor que su papá. El pecado se empeoró y guió al pueblo al pecado. Así que Elías le dijo a Acab que por causa de la maldad que él había hecho y el pecado de la idolatría, él no iba a llover por 3 años. No iba a llover, y dice por unos años, pero al final usted va a ver que dice después de 3 años. Ahí fue cuando Dios le dijo, dile a Acab que va a llover. Pero durante esos 3 años fue una jornada para la vida de Elías. Fue un valle para Elías, porque después que él dio esa palabra, Dios le dijo a él, quiero que vayas y te escondas. Vamos a ver al 17 del 3 al 4. El capítulo 17 del 3 al 4 de Primera de Reyes dice, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos. ¿Usted sabe cómo son los cuervos? Son unos pájaros negros bien feos, grandes, con unos picos bien largos. Bueno, para mí se ven largos. Son cuervos que son bien egoístas, no comparten, son malvados esos cuervos. Pero Dios los eligió a esos cuervos, animales, para que le trajera comida a su siervo mientras estaba junto al río Kerit, por esos años que iba a haber sequía. Entonces le dice, vete que yo hablé ya con unos cuervos, ya le mandé que ellos te van a traer comida. Y entonces le ordenó que trajera comida y traían carne y pan en la mañana y carne y pan en la noche. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando llegó un momento donde se secó el río, se secó el arroyo. Cuando el arroyo se secó, ahí Dios le dio palabra para el próximo paso. Now, ¿qué aprendemos acerca de esto del arroyo secarse? Cuando algo se seca en nuestra vida, es una señal de Dios que Dios está llevándonos a una nueva transición, que Dios está por llevarnos a una nueva etapa en nuestra vida, en su plan perfecto, porque el plan de Dios es perfecto. Entonces, cuando se te seca algo en tu vida, se seca la fuente que tú más quieres, que tú más amas, o tal vez sientes que tu vida espiritual se está secando.
Si tu vida espiritual se está secando, es una señal de que se secó el arroyo. Y Dios te quiere llevar a otro nivel. Él está tratando de llamar tu atención porque hay una asignación para ti. Y esto fue lo que sucedió con Elías. Dios le habló a Elías y le dijo: ahora quiero que vayas a Zarepa. Eso está en 1 Reyes 17:9. ¿Okay? Le dice: Zarepa está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda allí que te alimente. ¿Por qué no le ordenó al más rico que lo alimentara? El rico tenía más dinero, o a un hermano que tenía más dinero, que tenía un negocio, que tenía un buen trabajo. Pero le dijo: vete a la viuda, la que no tenía nada. Vete a la viuda, porque yo le ordené a ella le ordené que te mantenga, right, durante este tiempo de valle. Entonces Elías se dirigió a Zarepa, y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio una viuda, que era notable en esos tiempos cuando una persona era viuda, juntando leña, y le dijo: por favor, ¿podría traer un poquito de agua, una tacita de agua, por favor? No sé si le pidió café, pero le dijo: trae una tacita de agua, right? Y cuando ella se viró para ir a buscar el agua, él le dijo: también te trae un bocado de pan. Entonces ella se viró y ella tenía miedo, ¿ok? La viuda estaba amedrentada, tenía miedo porque ella sentía que estaba buscando los últimos palitos para hacer su última cenita, con la poquita harina que le quedaba y la poquita aceite que le quedaba, para poder hacer su última torta mexicana y comerse. Digo, no era mexicana. Pero ella le dice: ¿cómo me vas a mandar? Le dice: le juro por el Señor Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquitito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar la última comida y luego morirse. Dice ella: para después mi hijo y yo moriremos. Tenga cuidado cuando usted dice que se va a morir, o que le va a dar una enfermedad, o que le va a dar un cáncer. Tenga cuidado, no profetice sobre sus células, porque sus células obedecen lo que usted dice. Lo que usted pronuncia con su boca, su cerebro lo escucha. Las células se mandan un mensaje a las células del cuerpo, y las células dicen: tenemos que tener cáncer, porque dijo que tenemos que tener cáncer. Y el diablo toma eso y lo lleva al próximo nivel, porque él es un aprovechado. Así que si usted ha dicho alguna cosa sobre su cuerpo, no lo diga, porque eso le pasó a ella. Ella dijo: moriremos, y al tiempo, después que sucedió lo que no sucede, su hijo murió. Pero gracias a Dios que Dios usó a este hombre de Dios, Elías, para resucitar al niño. Me adelantó un poco para que vean, las palabras son importantes, right? Entonces entonces Elías le dijo: no tengas miedo, sigue adelante, haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero, con ese poquito de harina y ese poquito de azúcar, de aceite, cocíname a mí primero. Hazme la torta a mí primero. Esa tortilla mexicana, házmela a mí primero. No era mexicana. Y lo que te sobre, dice, lo que te sobre, entonces lo usas para cocinar para ti y tu hijo. Imagínense que Dios le diga eso a usted: que los últimos frijoles y las últimas tortillas que te quedan, que es lo más pobre, ¿verdad? En nuestro país, me dicen los hermanos que tortilla y frijol, ¿right? Que te quedan las últimas 3 tortillas y 2 o 3 granitos de frijol, y que el siervo de Dios te diga: ¿sabes qué? Cocíname a mí eso primero, dame unas tortillas a mí primero, y después lo que te sobre se lo das para ti y para tu familia. Eso fue lo que le dijo él a esa viuda. Dios estaba tratando el corazón de ella. Dios se quería mostrarle a esa viuda, porque estaba muy atribulada, estaba muy triste, muy depresionada por las palabras que ella dijo. Se veía que ella ya estaba lista para morir, que ya no quería ni vivir porque no tenía comida. Now, ¿qué podemos ver que sucedió? Es que después que él le dijo a ella que no tengas miedo, haz esa torta para mí primero, ¿verdad? Y luego lo que te sobre te lo cocinas para ti y para tu hijo. Pues entonces le pronuncia unas palabras proféticas sobre su vida y su situación. Le dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. O sea, podrá estar toda esta
aquí siempre va a haber harina y siempre va a haber aceite. ¿Y cómo va a ser eso? Dios lo va a multiplicar, porque cuando ella lo usó para el siervo de Dios, ella dio sus mejores primicias, la mejor parte, lo único que le quedaba realmente, que era lo mejor que tenía, right? Se lo dio a Dios y Dios lo multiplicó. Y Dios le mostró a esta sierva, a esta viuda, que Él está en control de sus finanzas. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Why did she have to do that? Why did she have to do that? ¿Por qué ella tuvo que hacer eso? Porque esta fue la manera en que ella honró a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted honró a Dios? Con las primicias y con los diezmos y las ofrendas. Eso es importante. Y dice, and stay dependent on His providence. Y ella, Dios le quería enseñar que ella tenía que depender de Dios, que Dios era su providencia. Porque a darle a Dios, primero demuestra que entendemos que Él es nuestra fuente de provisión y de Él dependemos primero. Amén. Es que yo me lo gané con mi sudor, es que yo trabajé muy duro, es que yo en mi país no tenía, pero aquí yo trabajé, yo tengo mucho dinero. No, Dios fue el que te dio eso. Dios te dio los hijos, Dios te dio la casa, Dios te dio el carro, Dios te dio la salud, Dios te dio el sudor, Dios para que puedas sudar, Dios te dio sudor, Dios te dio todo lo que tienes. Por lo tanto no es nuestro, Dios va a tratar tu corazón en sus tiempos de valle. Si no has aprendido eso, vas a pasar por valles. Y todos tenemos que pasar por valles, todos. Es parte de la preparación para tu asignación. I like that. Es parte de la preparación para tu asignación, para tu próxima asignación. Amén. Entonces dice la palabra del Señor, Proverbios 3:9, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces, entonces se llenarán tu granero y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Y eso fue lo que le sucedió a la viuda. Continuemos con la historia en Primera de Reyes 17:15. Primera de Reyes 17:15, ya leímos, Dios pronuncia sobre ella que siempre va a tener comida en su casa y nunca va a quedarse sin comer. Luego, después de esto murió su hijo. ¿Se acuerda que ella dijo, vamos a morir? Ok, pues murió su hijo, pero Dios tuvo misericordia y resucitó. Entonces, en el tercer año, estamos ahora en el capítulo 18 de Primera de Reyes. En el tercer año, 3 años después de la sequía, ¿ok? En el tercer año, 18:1, más tarde, durante el tercer año de la sequía, el Señor le dijo a Elías, preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Entonces Elías fue a ver al rey Acab, mientras el hambre se hizo muy intensa en Samaria. Okay. Por eso Acab mandó a llamar a Abdías y le dijo, ve, no voy a brincar ahí porque si me meto ahí entonces voy a tener que explicarle más sobre eso. Si usted lo lee en su casa, pero el versículo 17, vamos al versículo 17 de ese capítulo 18 de Primera Reyes. Versículo 17 dice, cuando Acab vio a Elías, exclamó, así que realmente eres tú, el alborotador de Israel, el troublemaker, right? Y Elías le dijo, yo no he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores porque se negaron a obedecer los mandamientos del Señor y en cambio han rendido culto a imágenes de Baal. Y ahora, entonces le dijo, trae a todos tus sacerdotes de Baal y de Acera y vengan para acá y vamos a reunirnos en el monte Carmelo y allí va a haber un show. Yo lo estoy parafraseando. Ahí va a haber un show. Dios se va a manifestar y va a haber un show de Dios, un show del cielo. Yo quiero que usted vea que esto es lo que estaba pasando, ¿ok? Antes de que él se escondiera en la cueva, donde hubo fuego, terremoto y viento. Alright. Entonces, verso 19, ¿ya lo leí? 19.
junto con los 400 profetas de Acera también, quienes Jezabel mantiene, right? Entonces vamos al versículo 20. Entonces acá convocó a todos los israelitas y los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y le dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si este es Dios o no es Dios, o si Acera es Dios o Baal es Dios, siempre esas dos opiniones los mantenían divididos. Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente mantenía absoluto silencio, porque el profeta estaba hablando con la autoridad y la voz de Dios. Entonces Elías le dijo: yo soy el único profeta que queda, pero Baal tiene 450 profetas, así que traigan 2 toros, y ustedes van a los profetas de Baal, van a tener un toro y yo voy a tener un toro, ¿ok? Son 850 profetas, porque eran 450 de Baal y 400 de Acera. Entonces dice: ok, vamos a preparar, luego córtenlo en pedazos a los toros y lo pongan sobre la leña de tu altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé también un toro y haré lo mismo y no le pondré fuego. Entonces es muy gracioso lo que pasó después. Vamos al versículo, ¿dónde está? Alright, yo creo que está por aquí. Entonces prepararon, el verso 26, prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después convocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando: ¡oh Baal, respóndenos! Pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar y cojeando alrededor del altar que habían hecho cerca del mediodía, y él comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte, se mofaba. Sin duda que es un Dios, tal vez esté soñando despierto, o quizás esté haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Entonces ellos empezaron a gritar más fuerte, y como acostumbraban a hacer, se cortaban con cuchillos y con espadas hasta quedar bañados en sangre. Gritaron disparate toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino, pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido. Entonces Elías le dijo: ok, ya dejen esa chavienda, ok, vamos, vengan, dice yo parafraseando, ok, vengan para acá. Y se juntaron todos, todavía el verso 30, se juntaron todos mientras él preparaba el altar del Señor que había sido derrumbado. Tomó 12 piedras para representar las 12 tribus de Israel, algo muy significativo, y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 12 litros de agua, y así fue lo que sucedió. Echaron 12 litros de agua, 4 jarras, después 4 jarras, después 4 jarras. Le dio: vuelve a hacerlo 3 veces. Llenaron eso hasta que ya no cabía el agua. Luego el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta colmó la zanja. Y a la hora que suele hacerse sacrificio vespertino, el profeta solamente hizo una oración bien simple. Él no estaba cortándose, gritando, bailando, no haciendo nada de esas cosas. Él solamente hizo una oración muy simple y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, demuestra que hoy tú eres el Dios de Israel y que soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya, oh Señor. Respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Eso es bien romántico. No importa cómo de lejos tú te sientas de Dios, Dios siempre hace y permite cosas para volver tu corazón de nuevo a Él, porque Él te ama como tú no tienes idea. El plan de Él es perfecto. Es perfecto para ti, porque lo planificó estratégicamente con amor, con cariño, pensando en ti. ¿Por qué mucha gente no quiere ese plan? Porque se quedan en el valle. Y luego entonces al instante dice que el Señor, el verso 38,
al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió no solo el toro, la leña, las piedras y hasta el polvo, y hasta lamió toda el agua de la zanja. Vino fuego del cielo, y entonces de repente el pueblo de Israel decía: el Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Aleluya. Dios trajo a su pueblo de regreso a Él, mostrando su gloria y diciéndole a ellos que ya no estén en dos pensamientos: o crees en Baal o crees en Dios. Hermanito, o crees en Satanás o crees en Dios. O le crees al mundo o le crees a Dios, pero no puedes titubear más. Tienes que saber que en medio de los valles, en medio de las trials, de las pruebas, en medio de las pruebas, en medio de todo lo que venga contra tu vida, sea finanzas, sea enfermedad, sea el matrimonio, sea lo que sea, que vienen problemas a la vida, Dios está buscando tu corazón. Dios te ama. Dios te quiere traer de nuevo a Él. Él quiere que tú confíes en Él. Yo sé que hablándolo de aquí, de al frente, algunos hasta tal vez ni lo puedan comprender, pero yo le pido a Dios que le dé sabiduría y que abra los cielos y dé revelación, porque esto es bien profundo. Son diamantes los que les estoy tirando. Amén, aleluya. Es que los hemos escuchado tantas veces que ya nos resbalan, pero no debe ser así. Entonces, ¿qué sucede cuando viene eso? Elías le dice: ahora quiero que atrapen a los profetas de Baal y no dejen que se escape ni uno de ellos, ¿ok? Tráiganlo. Lo trajeron al valle de Sison y ahí los mató a todos. Pero ¿qué pasó? Después de esa gran gloria viene un gran valle. La Jezabelita se dio cuenta, ¿verdad? Pero todavía no, porque todavía otra cosa más tenía que suceder. Acuérdense que no había llovido por 3 años. Había sequía, había hambre en la tierra. Vino el fuego, se quemó todo el mundo ahora dice: Dios es mi Dios, ese es el verdadero Señor. Y ahora el Señor quiere mostrar su bondad y su misericordia. Y Elías se va a la montaña otra vez, Carmelo, y ahí se arrodilla y se encurruga entre las rodillas y comienza a orar: Señor, cumple tu promesa, manda la lluvia que dijiste que ibas a mandar. Y entonces manda al siervo del rey: chequéate a ver si ves algo, si viene la lluvia o algo. Y él vino y no hay nada. Y vuelve y lo manda: a ver, chequea si viene la lluvia o no. No, entonces viene el siervo: no hay nada. Y vuelve otra vez y la manda: ve otra vez a chequear a ver si. Y él sigue orando: Señor, manda la lluvia, tú lo prometiste. Señor, mira, yo le dije acá que tú dijiste que iba a caer lluvia. Y el mismo que mandó el fuego también va a mandar la lluvia. Pero ¿qué pasa? Yo me imagino que ya para la quinta, la cuarta vez, yo me imagino que muchos cristianos ya hay muchos cristianos que ya la quinta vez ya dijeron: no, Dios no me va a contestar. Dios no va a contestar. O lo tengo que ayudar o tal vez no lo va a hacer. ¿Right? Pero si Dios promete algo, hermanitos, si Dios te ha prometido algo, si Dios ha prometido algo sobre la iglesia Maranata, se va a cumplir. Contigo o sin ti, se va a cumplir. Se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Elías estaba orando encurrucado y él creía que Dios lo iba a contestar, pero tenía que seguir insistiendo: manda, y Dios tal vez estaba probando la fe de Elías. Estaba probando, aún después que el fuego vino, todavía había otro milagro que él había prometido, ¿right? Y cuando manda a su siervo la séptima vez, dice: bueno, yo veo, lo que veo es una nubecita como la palma de una mano que estaba por allá. Dice: ok, vámonos, levántate, vete de acá, que se prepare porque la lluvia va a parar si no se va ahora mismo, así que vamos porque ya la lluvia viene. Se puso el cloak, su capa, y corrió y hasta le pasó acá. Pero ¿qué sucede? Cuando acá llega a la casa, lo espera Jezabel. Y Jezabel le dice a Jezabel: oye, ¿sabes lo que pasó allá en el monte Carmelo? Dice: este hombre mató a todos los profetas tuyos, los profetas de Baal, los profetas de Acera, a todos. Dice que no se quede ni uno fuera. ¿Right? ¿Y qué sucede? La Jezabelita le dice: yo te voy a matar, le mandó a decir a Elías: yo te voy a matar ya ustedes vieron lo que yo les leí acerca de eso, ¿verdad? Que si en otras palabras, parafraseado, si lo último que va a hacer hoy, yo te voy a matar. ¿Y qué sucede? Cuando él baja de la montaña, fuego y lluvia, y ahora baja y está en el valle, y está triste porque está asustado, tiene miedo, porque la Jezabelita le dijo: te voy a matar.
es un hombre de Dios, pero era carnal, o sea, tiene hueso y carne también como nosotros. Y tenía miedo, y Dios nos encuentra siempre donde nosotros estamos, right? Él tiene mucha paciencia con nosotros. Y él corre y se va a esconder. Es cuando le leímos al principio. Él se quería morir. El ángel le trajo comida. Él se quería ir de todo eso. Él no quería ni vivir, porque wow, después de esa montaña, de esa gran bendición, de ese gran éxito, de esa gran conquista, y ahora me quiere matar. ¿Y cómo es que vas a permitir que me maten, Señor? Mejor mátame ahora, ya no quiero vivir. Right? Y entonces el ángel viene. El Dios es un Dios tan bueno. Él viene y trae comida, porque sabía que le quedaba, que iba a estar 40 días y 40 noches en el valle. Right? Y 40 días y 40 después que comió, que el ángel le trajo la comida, porque otra vez, Dios siempre te encuentra a donde tú estás. Es que yo no soy tan espiritual. Es que yo no oro como fulano. Pero Dios te va a encontrar a donde tú estás y te va a llevar a otro nivel si tú se lo permites. ¿Eh? No tienes que ser perfecto, porque Él es perfecto. Él te está llamando a seguir la voz de Él. Y entonces, ¿qué sucedió cuando Elías se escondió en esa montaña? Elías pasó 40 noches, 40 días. Luego, cuando se escondió en la montaña, Dios le habló y le dijo: ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo? Y ahí, como le dijo al principio, dice: ¿qué haces aquí? Go out and stand before me on the mountain. Ve, sal de la cueva y párate delante de mí, en mi presencia. Cada vez que hay una experiencia de montaña, una experiencia de éxito en la montaña, una experiencia de victoria en la montaña, siempre va a venir un tiempo de valle y prueba. Yo creo que Maranata sabe de eso, ¿verdad? Amén. Momentos de montaña y luego un valle. Y ese valle Dios lo ha permitido, porque es un tiempo de transición, es un tiempo de aprender algunas cositas que tal vez no las aprendimos, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Porque yo siempre me preguntaba, cuando tenía los momentos más hermosos de mi vida con Dios y luego bajaba al valle, y yo siempre tenía esa pregunta. Una vez le pregunté a un siervo de Dios, cuando vivíamos allá en Missouri: ¿por qué después que uno está en una victoria bien grande, está en todo su apogeo, unas experiencias poderosas de conquista, de victoria, y después como que sientes que después viene un tiempo de valle? Y él no me pudo contestar. Era un hombre con mucha sabiduría, muchos estudios, muchas cosas. No me pudo contestar. Pero ahora yo lo entiendo con esta historia. Tu valle oscuro significa que viene una montaña más al frente. Tú dejaste la montaña y ahora estás en el valle, pero Dios tiene otra montaña para ti. Y Dios te está preparando. ¿Pero por qué? Why is that? ¿Por qué? Número 1, después de la montaña, de la experiencia de victoria y éxito en la montaña, Dios permite que pasemos por el valle para mantenernos humildes, para no permitir que nos llevemos la gloria y para que le demos siempre la gloria a Él. Porque si nuestra vida fuera todo montaña, éxito, como que de repente se nos va a trepar el caballito y vamos a creer que yo sí sé, yo sí puedo, right? Pero Dios no quiere orgullo, ni quiere arrogancia, ni nada de esas cosas en nuestra vida. Él no quiere que nos llevemos la gloria de Él. Él quiere que seamos humildes. Por lo tanto, Él permite que vengan los valles, para aprender a depender en Él y no en nuestro propio entendimiento o experiencias del pasado de victorias. Porque aparte de Él no podemos hacer nada. Yo me recuerdo un tiempo cuando estaba enfermo, una muchacha joven me decía: yo me recuerdo en Guatemala esos tiempos maravillosos en la presencia de Dios. Y así me lo decía llorando.
mirándole y yo, nena, pero eso es una gloria vieja. Dios te dio eso fue bien bonito, hermoso, pero eso era para ese tiempo. Para este tiempo no vas a usar esa vieja gloria, ese viejo maná. Para este tiempo Dios quiere darte algo nuevo, una experiencia nueva, un nivel nuevo de entendimiento, un nivel nuevo de revelación, un nivel nuevo de amor por Él. Él no quiere que usen lo viejo. Lo viejo está bien, se puede recordar, se puede hablar de vez en cuando de eso. Es hermoso, a mí me encanta recordar el pasado, de las cosas bonitas y hermosas que Dios ha hecho, pero yo no estoy viviendo ya de ese tiempo. Yo necesito algo nuevo hoy, porque si no, me muero. Yo no puedo vivir de la comida y la carne o el arroz o las tortillas que comí el año pasado. Eso fue el año pasado, eso fue tan riquísimo para el año pasado, pero para hoy, they're gone. Right? Dios a veces permite esas cosas por un propósito, porque el plan de Él es perfecto. Dios quiere que nos reenfoquemos nuestra vida hacia el plan perfecto de Él, no el nuestro. Nosotros podemos tener muchos planes, pero el plan de Dios es siempre el perfecto. Amén. Dios te va a encontrar a donde tú estés, como el ángel encontró a Elías donde él estaba. A veces la intimidación viene, el espíritu de intimidación. Dice la Biblia en Salmo 34 que Él nos libertará de todas nuestras temores. La intimidación es un tipo de temor. Y eso es lo que Elías sintió. Jezabel le dijo que lo iba a matar y ella estaba intimidada. Él se sentía intimidado y por eso él corrió y él quería morirse y estaba depresionado y se escondió en la cueva. Pero Dios siempre te encuentra a donde tú estás. La tierra, el terremoto, los vientos, el fuego destructor son fuerzas destructivas que nos rodean en el valle de la muerte, en el valle de oscuridad. Elías estuvo en esa cueva. El diablo lo quería destruir y le voy a decir por qué. Dios lo llamó, lo había llamado: Elías, sal de la cueva. Sal de la cueva, Elías. Yo siento que estoy diciéndole eso a alguien aquí. Elías, sal de la cueva. Gloria a Dios. Siervo de Dios, sal de tu cueva. Siervo de Dios, sal de tu cueva. Esa cueva puede ser miedo, puede ser terror, puede ser inseguridad, intimidación. Sal de la cueva, o si no te vas a quedar atrapado por los vientos destructivos espirituales, del viento, del terremoto y del fuego, que no son de Dios. El diablo lo quería destruir. Dios lo llamó a salirse de la cueva, y cuando él se salió, se tapó la cara en reverencia a Dios. Dios le dijo: vamos a encontrarnos en la montaña. La gente, cuando se sienten inseguras, se esconden en el fear. People feel more secure in their fear. La gente se siente más segura en su miedo. El miedo viene a ser un lugar de seguridad para ellos y los paraliza. El miedo paraliza y te paraliza de tal manera. No, pero es que right? You might not do it like that, but inside you're like that. You're like scared like a cat. Scary cat, right? Él sintió que la cueva era su lugar seguro, pero Dios no lo quería en la cueva. Dios lo estaba tratando de despertar. Elías, despierta. Jamaqueándolo, right? Permitiendo esas cosas que sucedieron antes de escuchar la voz hermosa de Él. Ese susurro del Señor que le habló. Dios tenía una asignación para él. Eso fue importante, y usted lo tiene que ver. Fue algo importante, fue algo poderoso que él tenía que hacer, y por eso el diablo lo quería destruir. ¿Por qué? Porque él tenía una asignación divina. La asignación de él era ungir a los próximos 2 reyes y el próximo profeta que lo iba a reemplazar. Eso fue algo grande. ¿Cuál es la asignación que Dios tiene para ti?
Dios quiere usarte para influenciar a toda una nación como lo hizo con Elías. Elías obedeció, salió de la cueva y Dios lo usó y le dijo, ok, cuando él se paró frente a Dios, Dios le dijo, quiero que vayas y unjas a esos 2 reyes y unjas a Eliseo como el profeta. Amén, aleluya. ¿Cuál es la asignación de Dios para tu vida? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo que hagas? ¿Quién aquí puede ser una persona que haga historia? ¿Quién aquí será la persona que Dios está llamando para hacer historia en Maranata, en Minneapolis, en Minnesota, en toda la nación y en todo el mundo? ¿Quién es esa persona que se está escondiendo dentro de una cueva? De miedo, de intimidación, de que no soy suficiente bueno, de que no sé suficiente, de que no soy suficiente. Eso puede ser tu cueva y Dios te está llamando porque Él tiene una asignación poderosa sobre tu vida. Tú puedes ser la próxima persona que va a impactar al mundo. No importa cómo de pequeño tú creas que tú seas, Dios escoge a lo más vil del mundo para avergonzar a lo más sabio del mundo. Así que ¿quién aquí, de los más viles que somos aquí, quién aquí es el próximo historiador, persona que va a hacer historia en Maranata, en Minnesota, en Estados Unidos, en México, en Guatemala, en Honduras, en México, yo dije México, todos los países que están aquí, Puerto Rico, right? ¿Quién es esa persona que va a hacer historia? ¿Quién es esa persona que tiene un llamado tan grande pero se siente tan chiquito y estás escondiéndote dentro de esa cueva? Mientras el hermano Jimmy va al piano, yo quiero hacer algo. Necesito un bebé. ¿Hay algún bebé por aquí? ¿No hay bebés? Okay. ¿Quién es la persona más chiquita? La persona más bebé. Ah, esta niña, exactamente. Ven para acá, bebé. Ven para acá. ¿Ok? ¿Cuántos años tiene tu bebé? Vengan con ella, vengan con ella. Uno de ustedes, vengan con ella, uno de ustedes. Oh, it's okay. Se asustó. Ok, ¿quién? ¿Hay otro bebé por ahí? ¿Otro niño chiquito? ¿Niño chiquito? Ok, traiga su bebé, hermano. Gracias, gracias. Su bebé. ¿Hay algún otro? ¿Hay un niño de 6 años, de 5 años, de 4 años, 5, 10 años? Está en la clase, ok. ¿Quién se ve como un niño de 10 años? Venga, Sebastián, para acá. Sebastián, ven. Tú no tienes 10 años, pero yo te voy a usar como si tuvieras 10 años, ¿ok? Ven, Sebastián, ven para acá. Can you come here? Can you come here? Ok, ven, papito, tú, ven para acá. ¿Cuántos años tienes? Ven para acá. Right. Isaac, ven para acá. Miren, Isaac tiene 18 años. ¿Quién tiene 20 años? 20 años. No way. ¿Quién tiene 20 años? Josué, ven para acá, Josué. ¿Tú tienes 20 años? Okay. ¿Quién tiene? No voy a decir las edades porque a algunos no les gustan las edades, pero yo voy a escoger más o menos una persona más mayor que el hermano. ¿Dónde está? No, you're not mayor. You come over here. You, yes, Lema. Over here. Okay. Lema. ¿Quién es más mayor que Lema? Vamos a ver. Mana Lucy, ven, Mana Lucy. ¿Quién es más mayor que la hermana? A ver, hermana, venga. Sí, usted. Y pues lamentablemente aquí no tenemos viejitos, así que tenemos que inventarlo, ¿verdad? Todos son jóvenes. Yo no entiendo por qué no traen los viejitos. A mí me encantan los viejitos y viejitas, right? Ok, so vamos a pensar que Mikey, ven acá Mikey, vamos a pensar que Mikey tiene como 80 años o algo así. No. Vamos a pensar que él tiene como unos, bueno, mayor que la hermana. Come Mikey, I want to use you as an example for something, if it's okay with you, okay? Come on to the front. Okay, so, el hermano no cuenta, ¿ok? Porque es el bebé el que queremos, ¿right? Para esta demostración.
Alright, el bebé. Alright. Usted nota que cada una de estas personas, yo creo que usted piense como si estas personas son familia, ¿ok? So, vamos a pensar que Mikey es el papá de la hermana y ella es la mamá de la hermana y ella es la mamá de la hermana y la mamá del hermano, el papá del hermano, el papá del hermano y el papá del bebé. ¿Ok? Cada una de estas personas representan una generación, ¿right? La generación, esta generación es una generación nuevita, de paquete. Y está otra generación que, que le sigue esta generación, otra generación, otra generación, otra generación, otra generación, ¿right? So, Dios te está llamando a salir de la cueva porque Él tiene un plan perfecto. ¿Ves? Tú solamente estás mirando a la ahorita. Es que yo, es que tengo, es que necesito, es que yo, es que mi. Pero cuando Dios te creó, no te creó para que tú fueras mi. Right? Él te creó con un plan mirando todas las generaciones que van a venir después de ti. Right? La generación después del papá de todos, right? El patriarca. Right? Él tiene que estar invirtiendo en esta generación y ella en esta, y ella en esta, y en esta. Porque tú no sabes si en esta línea de generación, vamos a pensar que todos son familia, ¿ok? Que son muchas familias, pero vamos a ver una de las muchas familias, right? Dios tiene, en esta línea tiene un plan y cada uno de ellos tiene una asignación que se va a pasar a la próxima generación, right? Y esta generación no puede fallar en cumplir lo que Dios le ha llamado a hacer, porque si no, la próxima generación de sus hijos va a fracasar porque él fracasó. O sea, cuando digo fracasar en el sentido de que no va a lograr el máximo que pudo haber logrado porque no invirtió en esta generación, right? Que estamos viendo ahora muchas iglesias, muchas personas, muchos jóvenes que no saben ni lo que es una Biblia, que no saben ni lo que es, un salmo, un versículo de la Biblia, porque sus generaciones antes desobedecieron a Dios y eso se pasó a ellos y ahora ellos andan perdidos, perdieron su destino en Cristo, a menos que Cristo los alcance, lo que es nuestra oración, ¿verdad? Para que entonces esa generación pueda alcanzarse y las otras generaciones que vienen después sean alcanzadas también, right? Entonces, gracias a Dios que muchos de nosotros, nuestros padres, no pudieron hacer eso, pero Dios nos alcanzó a nosotros. Y ahora en esta generación, nuestra generación, nosotros tenemos que hacer algo para que la próxima generación sean gente de Dios,